Continuamos con el punto 3 del tema 7, que nos habla del potencial de una pila galvánica. Bien, pues cuando hablamos de potencial, exactamente lo que estamos hablando es de una diferencia de potencial que se establece entre los dos electrodos de la pila y hace que la corriente eléctrica que se ha generado por la reacción química pueda fluir desde el lugar de mayor potencial al de menor potencial. Bien, antiguamente se llamaba a esto fuerza electromotriz, lo digo por si lo veis en algún texto. FEM, fuerza electromotriz. El símbolo es, como es una diferencia potencial, incremento de E. Vamos a empezar primero con las condiciones generales. Bien, las unidades en el sistema internacional son los voltios, se abrevian con V mayúscula. Volvamos otra vez a la pila Daniel que tenemos dibujada aquí a continuación, donde sabemos que en el ánodo ocurre la oxidación del zinc a zinc más 2 y en el cátodo la reducción del cobre más 2 a cobre 0. Muy bien. ¿Qué es lo que ha impulsado a que la reacción ocurra y se genere una corriente eléctrica? Bueno, pues lo acabamos de decir, el potencial. El potencial en esta pila en concreto que se ha medido es 1,103 voltios. Y esa fuerza impulsora es una magnitud termodinámica que está íntimamente relacionada con la variación de energía libre de Gibbs que vimos en el tema 3. ¿Cómo están relacionadas? Mediante esta ecuación. La energía libre de Gibbs, la variación es igual a menos NF incremento de E, siendo N el número de electrones que se transfieren en la reacción y F una constante llamada faradio que vale 96.485 coulombios por mol. Esto se os dará. Entonces, como veis, la relación entre G y E es directa, pero tiene un signo menos delante, o sea, tienen el mismo signo, en cuanto a valores, simplemente cambia el signo para la relación entre los dos. Veréis, porque podemos hacer, ¿os acordáis que en el tema 3 dimos un criterio de espontaneidad con incremento de G? Bueno, pues si está relacionado con incremento de E, ahora tenemos otro criterio de espontaneidad para las reacciones redox, para saber cuándo son espontáneas. Bien, será espontánea cuando incremento de G sea negativo, si miramos la relación, pues cuando incremento de E sea positivo. ¿Cuándo no será espontánea en el sentido que está escrita? Cuando G es positivo, luego cuando E es negativo, entonces la que ocurrirá será la inversa. Pero será no espontánea y no ocurre tal como está escrita cuando incremento de E sea negativo. Y estará en equilibrio, dimos tema 4 cuando incremento de G es 0, luego cuando incremento de E es 0. ¿Y qué decimos entonces? Que no hay energía eléctrica, no hay corriente, la pila se ha agotado. Cuando decimos que una pila se ha agotado, bien es porque es irreversible y la tenemos que eliminar porque ya no va a volver a reactivos, o bien porque ha llegado al equilibrio y en ese caso sí que la podemos cargar. Luego lo veremos esto. Bien, ¿y qué pasaría en condiciones estándar? Recordar, condiciones estándar, presión 1 bar, concentración 1 molar, temperatura la que se indique, porque la temperatura no es un valor estándar. Pues sería la misma expresión, pero con los superíndices 0 para indicar que estamos en condiciones estándar. Otra cosa que debemos saber y recordar, esto lo dimos en el tema 2, es que incremento de E o incremento de estándar son propiedades intensivas, es decir, no dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, no las vamos a cambiar su valor aunque tengamos que multiplicar las reacciones por algún número. Esto es lo que significa. Bien, entonces, en lugar de tener tabulados valores de incremento de 0 para todas las pilas, que son miles y miles que podríamos hacer, lo que se hace en las tablas es tabular potenciales de electrodo. ¿Cómo se determinan en el laboratorio los potenciales de electrodo? Bueno, primero se escoge un convenio, un electrodo de referencia, al que se le da valor 0. Ese es el electrodo estándar de hidrógeno. Por lo tanto, la reducción de los protones a hidrógeno gas, eso se le vamos a asignar potencial 0, por convenio. No hace falta que nos lo digan. Cuando nos aparezca en una reacción los protones o el hidrógeno tendrán potencial 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se construye una pila en la que en un electrodo esté el hidrógeno y en el otro el potencial que queremos medir. Por ejemplo, esta de aquí. Imaginaos que queremos medir el potencial del cobre más 2 cobre. Bueno, pues ponemos ese par junto al hidrógeno. Medimos y ¿qué nos sale al medir? 0,340. Bueno, como eso es la diferencia entre el desconocido y el hidrógeno, pero el hidrógeno vale 0,
pues ese coincide con el valor del potencial de electrodo. Bien, de esa manera tenemos tablas. Ahora bien, con esas tablas, ¿cómo calculamos el potencial de una pila galvánica? Bueno, pues como os he dicho antes, cuando queríamos saber si ocurrían las reacciones redox, tenemos que hacer siempre un cálculo. Primero en condiciones estándar, que es este. Potencial de la especie que se reduce menos el que se oxida. ¿Qué pasa en las pilas? Que hemos dicho que la reducción ocurre en el cátodo y la oxidación en el ánodo. Por lo tanto, para las pilas, también sin cambiar los valores que nos den, tenemos una expresión similar, que sería el potencial del cátodo menos el del ánodo. Esto es solo para las pilas, porque las reacciones que no forman pilas no se llama cátodo y ánodo. ¿Vale? Bueno, entonces, para que la pila funcione, la reacción sea espontánea, en condiciones estándar acabamos de decir que debe tener un incremento de estándar positivo para que su G sea negativa y sea espontánea. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, esto es la situación. ¿Qué haremos para fabricar la pila? Ahora sí que nosotros podemos elegir. Pues para que sea positivo es necesario que el potencial de la especie del cátodo sea superior al potencial de la especie del ánodo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y si la pila tiene que funcionar en condiciones no estándar? Pues entonces lo que debe ser mayor que 0 es el incremento de E sin condiciones estándar.